cuenta de la tira y que vos tengas que pagar eso. Por favor, cámaras, así empezamos. Siempre empezamos saludándonos con cámaras prendidas. Bueno, buenas noches, jóvenes. Hoy empezamos, no va a ser muy larga la clase, ¿sí? Enseguida voy a poner en pantalla un ejercicio que lo tienen planteado y resuelto en el apunte. Sin embargo, lo he puesto a mano alzada en una hoja en blanco y lo voy a poner en pantalla para hablar sobre el mismo. ¿Sí? Recuerdan que en las clases iniciales les comenté que la compensación del factor de... Recording in progress. Las clases pasadas yo les había comentado que la compensación de potencia en una instalación que está alimentada por un transformador, o sea, una instalación que toma energía de la red de media a través de un transformador, sí que compensa en sus puntos de consumo internamente, libera, ¿verdad? Habíamos dicho no solamente el sobrecargo en la factura, sino que a medida que íbamos avanzando en la compensación de la general a la parcial y hasta la puntual, ¿sí? Se liberaba los conductores, ¿sí? Del flujo de potencia reactiva desde la distribuidora hasta el mismo punto de consumo. Por lo tanto, también habíamos dicho que liberaba pues la potencia del transformador, ¿no? Porque los kVA, un transformador, ¿sí? De 250 kVA, 150 kVA, ¿sí? Los kVA son o se descomponen en potencia activa y reactiva. Entonces, al compensar la reactiva, ¿sí? Los kVA son liberados. Entonces, en el ejemplo que vamos a plantear, que vamos rápidamente a ver hoy, ¿sí? El ejemplo plantea que una instalación tiene un transformador de una determinada potencia, 630 kVA, y que en ese momento tiene una carga activa, ¿sí? Y la instalación con un coseno de phi determinado. ¿Sí? Entonces, y el problema plantea que en la instalación se necesita hacer una ampliación, y de la ampliación se sabe cuánto de potencia activa se va a requerir y cuál va a ser el coseno de el factor de potencia de ese consumo. Entonces la pregunta o el problema radica en determinar si el transformador va a soportar la ampliación, y si no, ¿qué magnitud debe tener la compensación para soportarla? ¿Soportar qué? La ampliación. Y una segunda pregunta es, bueno, una vez soportada la ampliación con un factor, con una compensación exacta, ¿sí? ¿Se puede compensar más? Es una pregunta más. ¿Se puede compensar más para compensar la ampliación y tener aún una reserva? ¿Sí? O sea que el problema pregunta, ¿cuál es la compensación mínima, lo mínimo que puedo gastar para poder encarar esa ampliación? Pero posteriormente dice, bueno, y si puedo compensar más, ¿cuánto es el máximo que puedo compensar? Bien, entonces planteado el problema, enseguida voy a poner
en pantalla, compartir en pantalla el problema, ¿sí? Voy a poner la figura de forma de resolver vectorialmente el problema y después voy a poner otra página donde vamos a poder ver los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, primero lo vectorial para que se entienda fácilmente, didácticamente, y después los cálculos numéricos. Bien, entonces, a ver. Bien, ahí están viendo en pantalla, ¿verdad? Unos vectores, Sí, sí. triángulos. Muy bien. Entonces les había dicho que el problema dice que hay un transformador aquí. Hay un transformador de 630 kVA que suministra una potencia activa kilovatios de 450 y con un coseno de phi 0,8, ¿verdad? Y posteriormente dice se necesita realizar una ampliación de una potencia activa de 100 kilovatios con un coseno de phi de 0,7. Entonces se puede soportar esta ampliación con los 630 kVA que tiene constructivamente el transformador y que ya está suministrando esta situación, P1 450 kilovatios, coseno de phi 1 0,8. Bien, entonces para poder responder si puede o no, primeramente vamos a plantear el triángulo de potencias actual de la instalación. ¿Sí? ¿Cuál es esa situación actual? Sabemos que tiene una potencia activa 450, coseno de phi 0,8. Despejo la potencia aparente que realmente se está suministrando. Espérenme un momento, por favor, uno de mis niños está... Ay, caramba, espérenme un momento. Hola, hola. Tengo unos alumningos por aquí. Así que se escuchan unos ruidos raros, no sé. Otro alumno por aquí. Ya, sigamos. ¿Me escuchan, verdad? Lo veo a Tomicha, si me escucha con el dedo ahí. Sí, sí, lo veo. Bien. Lo escucho. Se escucha, se escucha. Está bien, ingeniero.
Gracias. Bien. Entonces les decía que tenemos que determinar primeramente el triángulo de potencias inicial, ¿sí? El cual lo calculamos con estos datos P1 y coseno de Φ1 que ya tenemos, ¿verdad? Entonces calculamos la potencia aparente 1 despejando. ¿Y cuánto nos da? 562 kVA. ¿Ya? Y una potencia reactiva Q1 aplicando el triángulo. Han dado para que cuide este cachorro, miren. Esperen un ratito. Ay, todo lo que hay que hacer, ¿no? Por lo menos. Ya. Veamos. Ya, ahí apaguen por favor ese micrófono. Bien. Una potencia reactiva de 337 kilovolt amperes reactivo. ¿Ya? Bien. Muy bien. Entonces ahora tenemos que armar el triángulo de potencia de la ampliación, del cual tenemos como datos iniciales P2, 100 kilovatios, y coseno de Φ2, 0,7. De la misma manera, despejamos la potencia aparente de este triángulo que queremos ampliar, ¿sí? Y el cual tiene una potencia reactiva de 102 kilovolt amperes reactivo. Bien. Aquí, antes de dar un paso más adelante, voy a poner en pantalla el triángulo de potencia de estos dos triángulos. ¿Sí? El primero, el actual, ¿sí? Que tiene como consumo 562 kilovolt amperes, 337 kilovolt amperes reactivo y 450 kilovatios. ¿Ya? Y la ampliación 143 kVA, 102 kilovolt amperes reactivo y 100 kilovatios. Ahora, ¿cómo yo voy a saber o qué hago para determinar si el transformador de 630 kVA va a soportar la situación actual más la ampliación? Pues voy a sumar vectorialmente y ver cuántos kVA resulta necesario para encarar la situación actual y la ampliación. Entonces sumo vectorialmente. Tengo 450 kilovatios más 100 kilovatios. Potencia activa más activa vectorialmente se suman y me da 550 kilovatios. 337 kilovolt amperes reactivos más 102 kilovolt amperes reactivos, 439. Calculo la potencia aparente aplicando Pitágoras y me da 703 kilovolt amperes. Y grafico el triángulo de potencias resultante. Ahora, ¿me alcanza? Voy a poder encarar la situación actual más la ampliación con el transformador de 630 kVA. No, ¿Sí o no? no, ingeniero. No, con el No voy a poder. Claramente se ve
que necesito 703,7 kVA y tengo constructivamente el transformador de 630 kVA. Por lo tanto, no alcanza. Y aquí es donde podemos ver que claramente, o sea, vectorialmente se puede ver cuál es el problema. El problema es que yo tengo 630, aquí miren, lo voy a agrandar, 630 constructivamente, ¿sí? Y necesito 550 en activa. ¿Y cuánto solamente puedo proveer de potencia reactiva si debo sí o sí proveer 550 kilovatios? Aquí claramente vemos que yo necesitaba 430 kilovolt-amperes reactivo del cálculo anterior que estoy mostrando con el mouse, y solamente puedo Q sub B con los 630 y 550 kilovatios. ¿Cómo calculo Q sub B? Resolviendo este triángulo que estoy marcando con el mouse. 630 kVA, 550 kilovatios y Q sub B, que es lo que los 630 conjugado con 550 kilovatios me pueden entregar. ¿Cómo calculo Q sub B? De esta manera, y son 307 kilovolt-amperes reactivos. Por lo tanto, solo puedo entregar 307 kilovolt-amperes reactivos, quedándome un déficit de Q sub A, donde claramente Q sub A se puede ver vectorialmente, que es los 439 que yo necesitaba, ¿verdad? Menos lo que yo puedo entregar con los 630 kVA. Por lo tanto, necesito 132 kilovolt-amperes reactivos. Y esa es la potencia mínima de la batería instalada. Pero acuérdense que hice otra pregunta. Esto es lo mínimo que yo debo compensar para poder suplir la ampliación planteada. Pero si yo tuviera más plata y pudiera comprar una batería mayor, ¿cuánto debería ser esa batería mayor? Pues todo lo que necesito para suplir los 439 kilovolt-amperes reactivos. Por lo tanto, es Q sub A más Q sub B, que son los 439. Lo cual haría que el vector kVA esté alineado con los 550 kilovatios, como se ve en este gráfico, ¿lo ven? Y en este caso, me quedan 80 disponibles, ¿lo ven? Ahora aquí, si el coseno de phi se mantiene igual a 1, ustedes pueden preguntar, ¿pero son 80 kVA o kilovatios?
Kilovatios. Si están alineados, ¿no ve? Podríamos decir que sí. Entonces, fíjense cómo vectorialmente se ve fácilmente lo que estamos necesitando, se ve fácilmente cuál es la situación a solucionar y se ve fácilmente cómo solucionar. ¿Sí? Por eso les he graficado estos triángulos de potencia, ¿sí? Y los cálculos ya más detallados son los que están viendo aquí en pantalla, llegando al mismo resultado. ¿Lo ven? No es mucho más el misterio y fíjense que no hemos usado para nada la tabla que la clase anterior vimos, eso de llevar, saber el coseno de phi actual y cuál debe ser la compensación para llevar a otro coseno de phi mejorado. No hemos hecho eso aquí. Y lo hago notar para que no se confundan. Generalmente en el examen se confunden y mezclan los métodos porque no han entendido lo que estamos buscando. Entonces, aquí les vuelvo a recalcar, no hemos usado la tabla que se usa para el otro método. Aquí hemos resuelto vectorialmente. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. El día de hoy yo quería presentarles esto solamente. No quería extenderles mucho más porque entiendo, bueno, varios alumnos me han preguntado si iba a haber clases porque el feriado de mañana, el fin de semana largo, y iban a viajar, eso desde la semana pasada me están mensajeando. Entiendo, es entendible, por eso lo más que he podido hacer es esto que les he mostrado hoy para que la clase sea lo más corta posible, ¿sí? Y daríamos por concluido este tema, ¿sí? Dado que aparentemente el próximo lunes, bueno, primero damos por terminado aquí, jóvenes, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, con este punto que acabamos de ver, damos por terminado este tema. Recording stopped.